Buenos días. En nombre de Univale quiero darles a todos ustedes la bienvenida a esta jornada que organizamos en colaboración con KPMG Abogados España, en la que vamos a analizar el Real Decreto Ley 28/20 que regula el trabajo a distancia o el teletrabajo. Agradecerles a todos y toda su asistencia a este evento y especialmente a KPMG Abogados, la persona de Francisco Artacho, nuestro ponente, por su colaboración para la elección de esta jornada. Desde Univale entendemos que el Real Decreto Ley 28/20 incide de forma importante en la actividad del día a día de las empresas. Entendemos que ha venido a implantar una nueva normativa que evidentemente genera en estos momentos muchas dudas en cuanto a su interpretación y aplicación. El motivo de este evento es intentar clarificar aspectos de la misma, condicionado evidentemente a que habrá una interpretación posterior por parte de juzgados y tribunales, pero creemos que con la ayuda de Francisco Artacho, pues gran parte de estas dudas, problemáticas o interpretaciones van a quedar resueltas mediante el presente evento. Pero además de las novedades normativas, yo creo que hay que plantearse la situación pues desde el punto de vista que el teletrabajo es un fenómeno que ya venía implantándose en las organizaciones poco a poco, que esta desgraciada situación de pandemia que estamos viendo lo ha disparado, pero que evidentemente es una realidad a la que las empresas, es algo que ha venido para quedarse, es una realidad que las empresas tienen que afrontar y por lo tanto creo que cuanto más se preparen y clarifiquemos todos los aspectos relativos con esta situación, pues mejor para las empresas, porque creo, repito, que es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar y asimilar porque las cosas vienen por ahí. Bien. Dicho lo cual, bueno, pues la jornada de hoy, en cuanto a logística, tendrá en primer lugar, después de esta breve intervención por mi parte, la ponencia de Francisco Artacho. Tendremos posteriormente un turno de preguntas y la forma de realizar estas preguntas va a ser a través del chat. Recopilaremos todas esas preguntas y se las plantearemos en ese turno a Francisco. Por favor, todas las preguntas que vayan haciendo en el chat, identifíquennos para poder contestar de forma más o menos personalizada, nombre de la persona que la realiza y empresa a la que pertenece. Si queda alguna pregunta por resolver por cuestiones de tiempo o de logística, no se preocupen porque Francisco muy amablemente al final de la charla dará sus datos de contacto y queda a su disposición para cualquier duda, aclaración, información que puedan necesitar sobre pues, el contenido de la jornada o cualquier otro aspecto relacionado con la normativa que vamos a estudiar en esta jornada. Bien, también de cara a la logística, por favor, es necesario, por temas de conexión, que mantengan las cámaras y los micrófonos apagados. Bien, voy a pasar, antes de dar ya hacer la palabra a Francisco, pues un breve semblante de su carrera profesional. Francisco Artacho es abogado y manager del área social, el área laboral y de seguridad social de KPMG Abogados España. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Es graduado con mención de honor en el máster de Asesoría Jurídica de Empresas impartido por el IE Law School de Madrid. Es también graduado con mención de honor en el máster de Superior de Asesoría Jurídica Laboral para Empresas, también impartido por dicha entidad, el IE Empresa Law School de Madrid. Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde el año 2013. Es también profesor asociado del grado de Derecho del ISDE Law y Business School en Madrid. Su carrera profesional la ha desarrollado en primer lugar entre el año 2013 y 2007 en Garrigues Abogados, para pasar desde aquellas fechas y hasta la actualidad a KPMG Abogados, donde, como he dicho, es abogado y manager del área social, del área laboral, y evidentemente dentro de su trayectoria profesional pues, ha prestado asesoramiento jurídico, tanto a nivel, digamos, de propiamente de asesoramiento como defensa ante tribunales laborales y de contencioso administrativo a distintas entidades, tanto de derecho público como de derecho privado.
Por lo tanto, es una persona de una amplia trayectoria y experiencia en el ámbito laboral y creo que va a resultar su interpretación, su charla y, por supuesto, el coloquio posterior muy enriquecedor para todos de cara a clarificar todas las novedades que nos ha traído este Real Decreto 28/20. Como creo que lo importante es entrar en materia, como creo que lo importante es que empecemos a trabajar en clarificar todas las dudas que nos van a surgir y que han surgido con esta normativa nueva, pues sin más, reiterando el agradecimiento a Francisco de KPMG, le doy la palabra, Francisco. Somos todo oídos y esperamos que nos sea muy enriquecedora tu ponencia. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a Univale por la organización de esta charla, la organización de esta ponencia e igualmente la persona de José María Grande. Bueno, en relación con esta ponencia, como todos sabéis, hace escasamente varias semanas ha entrado en vigor una nueva normativa que viene a regular una institución jurídica que está siendo en los últimos meses de absoluta actualidad, como es el trabajo a distancia. A partir de aquí, en la jornada, y como bien ha expuesto José María, intentaremos clarificar las principales cuestiones a tener en cuenta, sobre todo desde un punto de vista práctico, para que todos aquellos en vuestras respectivas empresas y organizaciones podáis tener matices y consideraciones claras a la hora de su descenso práctico. E igualmente, una vez finalizada la exposición, daremos paso a un turno de preguntas en las que os invito a que participéis activamente para que podamos hacer el debate lo más enriquecedor posible. Para la preparación de la ponencia he preparado una presentación, voy a compartirla con todos vosotros, ¿vale? Para seguir un poco lo que es el orden de los diferentes aspectos que vamos a ver e igualmente al final de esta jornada todos aquellos que necesitáis este material de trabajo, esta ponencia, podéis solicitármela vía email y os la hago llegar. Lo dicho, muchas gracias a todos y empezamos la ponencia. Bueno. En primer lugar, con respecto al fenómeno del teletrabajo, conviene advertir como punto de partida previo que se trata de una institución jurídica que no es nueva. Realmente el trabajo prestado desde el domicilio es una institución jurídica que ya viene regulada desde el Estatuto de los Trabajadores del año 1980. Es decir, se trata de una institución que ha sido objeto de diferentes regulaciones. Dicho esto, la consideración general, y así lo consideramos todos los juristas expertos en la práctica laboral, es que hasta la publicación del Real Decreto 28/2020, todas las consideraciones y los aspectos derivados del teletrabajo, trabajo a distancia, no estaban bien regulados o realmente no había unas previsiones expresas del ejercicio de este derecho por parte del trabajador. Igualmente, hay que señalar que el trabajo a distancia, a nivel comunitario, a nivel de la Unión Europea, también ha sido objeto de diferentes tipos de publicaciones y resoluciones. Conviene destacar el Acuerdo Marco del año 2002, que fue revisado en el año 2009. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo, en su convenio número 177, ya hacía referencia al trabajo a distancia. Comento todos estos antecedentes para llamar la atención de que, como decía al principio, no estamos ante una institución jurídica de reciente creación, sino que ya en las últimas décadas viene siendo de aplicación sin perjuicio de que en nuestro ámbito, a nivel nacional, no había una regulación expresa. Esta regulación expresa, sin duda alguna, ha coincidido y ha sido absolutamente clave toda la situación que hemos tenido de la pandemia, la desgraciada pandemia que sufrimos a resultas del COVID-19, que ha propiciado que se apruebe una normativa expresa. Normativa expresa que ha sido objeto de negociación por parte de los agentes sociales durante más de 3 meses. Dicho todo esto, y empezamos a abordar lo que es la interpretación y el análisis de la propia norma, que sin duda alguna es lo que os interesará a todos. En primer lugar, la norma establece que el trabajo a distancia es aquel sistema de organización del trabajo caracterizado porque se presta trabajo desde el domicilio o el lugar libremente elegido por la persona trabajadora durante un 30% de la jornada, en un periodo de referencia de 3 meses. Por lo tanto, a resulta de esa norma, distinguimos 3 tipos o sistemas de organización del trabajo. El trabajo presencial, que es aquel que se realiza en el centro de trabajo de la compañía; el trabajo a distancia, que es aquel que se realiza en el domicilio del trabajador o en el lugar elegido por este;
Y, en último lugar, el teletrabajo, que no es más que una derivada del trabajo de distancia caracterizado por el uso prevalente o exclusivo de medios telemáticos, informáticos y o de sistemas de comunicación. Como señalábamos anteriormente, la regulación del teletrabajo ha sido también objeto de diferentes tipos de normativas en muchos países de nuestro ámbito de la Comunidad Europea. Con respecto al teletrabajo, ¿cuáles son las principales ventajas que puede llevar este sistema de organización del trabajo? En primer lugar, desde un punto de vista de responsabilidad social corporativa, que es de aplicación a todas las compañías, sin duda alguna, el trabajo a distancia o teletrabajo tiene efectos positivos para la sociedad en todo relacionado con la sostenibilidad, medio ambiente, etc. Es claro que el hecho de que los empleados presten servicios de su domicilio o de otro lugar distinto al centro de trabajo conlleva pues, una reducción del tráfico, una minoración de toda la contaminación, etcétera, etcétera. Igualmente, existen determinados estudios que acreditan fehacientemente que el teletrabajo en muchos sectores empresariales y en muchas actividades favorece y aumenta la productividad en la empresa y la mejora de la eficiencia de los trabajadores. Asimismo, otra de las principales ventajas que, en mi opinión, sin duda alguna, desde una perspectiva del empleado, es la más importante, es que a partir del teletrabajo es posible la conciliación de la vida familiar o laboral. Y si, al menos si es posible en todo caso, la favorece. Se trata de un sistema de organización del trabajo que en muchos casos a los empleados, sin duda alguna, pues le posibilita que puedan cumplir con sus obligaciones familiares y también con sus cuestiones de interés personal y asimismo compatibilizarlo con su prestación de servicios laborales. En estrecha relación con la anterior, otra ventaja que considero que es de absoluta relevancia es el hecho de que el trabajo a distancia es una forma que creo que debemos de tener en cuenta en todas las empresas para atraer y retener el talento, especialmente en el caso de los empleados de una menor edad, de los empleados jóvenes. Digamos que es una especie de salario emocional. Y me detengo aquí. Está claro que, como tenemos entendido, las relaciones laborales hasta la actualidad, todas aquellas relaciones laborales conllevaban un desplazamiento por parte del trabajador o del empleado al lugar en el cual la empresa tenía una determinada oficina y en el mismo, en un centro de trabajo, el empleado tenía que prestar sus servicios. Con este nuevo sistema de organización del trabajo se posibilita que muchos empleados puedan residir en lugares distintos de aquel en el que la compañía tenga su propia oficina o centro de trabajo. Y se puede ir hacia sistemas mixtos o híbridos en los cuales se combine tanto la prestación de servicios a distancia como la prestación de servicios del centro de trabajo. Otra ventaja importante desde un punto de vista demográfico es que el teletrabajo también posibilita que en aquellas zonas rurales, en las últimas décadas, principalmente en España, han sufrido un fenómeno absoluto de despoblación, se pueda preservar la población de las mismas. Una vez que hemos sentado todos los que son los antecedentes del origen de esta normativa de teletrabajo, así como sus ventajas, pasamos a tener en cuenta todas aquellas consideraciones que vienen contempladas en el Real Decreto 28/2020 de 23 de septiembre y que son de absoluta importancia para vuestra aplicación en vuestras respectivas empresas. Con respecto a las características esenciales del teletrabajo, en primer lugar, el teletrabajo es un sistema de organización del trabajo de carácter voluntario y, como veis en la presentación, subrayo ese término. Es decir, no es posible por parte del empleador obligar al trabajador de forma unilateral a teletrabajar. Es necesario que haya un acuerdo de voluntades a tal respecto. En segundo lugar, tal y como está configurada la norma, otro de los aspectos destacados de la misma y que realmente es muy relevante para su aplicación práctica, es que una vez que una empresa y el trabajador concierten un acuerdo individual de teletrabajo, dicho acuerdo no tiene una vigencia temporal petrificada, es decir, sine die, sino que las partes, en primer lugar, pueden pactar su duración y, en segundo lugar, se establece expresamente el carácter reversible de ese sistema de teletrabajo o trabajo a distancia. Es decir, o bien en la negociación colectiva, en aquellos acuerdos o convenios colectivos que sean pactados por las legítimas partes, o bien en el acuerdo de trabajo individual, se debe establecer por las partes bajo qué presupuesto y bajo qué condiciones, por ejemplo la antelación, puede establecerse ese carácter reversible del teletrabajo, que no es más que la posibilidad de que un trabajador que esté teletrabajando vuelva al trabajo presencial, bien sea a instancia de la empresa o bien sea a instancia del propio trabajador. En cuanto a las obligaciones formales, el acuerdo de teletrabajo individual
necesariamente ha de formalizarse por escrito. Este es un requisito a solemnitatem y en todo caso necesita que la formalización sea escrita. Igualmente, de ese acuerdo que se formalice por escrito, hay que dar traslado a la representación legal de los trabajadores en un plazo de 10 días desde su formalización, dándole una copia del mismo. Si posteriormente, que es algo que es muy posible que en las relaciones laborales ocurra, hubiera cualquier tipo de modificación en las condiciones de este pacto o acuerdo individual, también se deben de pactar por escrito y poner en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores en todas aquellas empresas en las que existan órganos de representación. Anteriormente hablaba de la que la negociación colectiva es uno de los canales, uno de los mecanismos donde, por ejemplo, se puede establecer ese carácter reversible del teletrabajo. Bueno, pues como posteriormente nos detendremos en un apartado específico de la presentación y de la ponencia de hoy, la negociación colectiva juega un papel sumamente importante para la concreción y el ejercicio de este derecho. En este sentido, es posible que en el propio convenio colectivo se reconozca expresamente el derecho de los empleados a trabajar a distancia. Por último, otra de las notas características del teletrabajo, que es de absoluta importancia para vuestra aplicación práctica en el día a día, es tener claro que la negativa del empleado a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad por parte de éste, es decir, que os solicite que quiere dejar de prestar servicio a distancia para trabajar de forma presencial, ni aquellas dificultades técnicas que puedan surgir en el día a día para que un empleado preste servicio a distancia. Imaginemos, ¿no? Pues cualquier empleado que tiene problemas de conexión a Internet, que no tiene buenos sistemas de comunicación, que tiene cualquier acontecimiento imprevisto que le hace que durante determinados días o durante un determinado intervalo temporal no pueda prestar servicio a distancia. Todas esas situaciones hay que subrayar y tener muy en cuenta por parte del empresario que no son causas válidas ni para proceder al despido del trabajador, ni igualmente para modificar sustancialmente sus condiciones de trabajo. Es decir, aquella empresa que pretenda despedir a un empleado por el hecho de que éste se niega a teletrabajar con respecto al ejercicio del teletrabajo, quiere que el mismo sea reversible, etcétera, etcétera, no va a poder despedirlo. E igualmente, tampoco va a poder aplicar una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo. Esas premisas son muy importantes tenerlas en cuenta para lo que es la aplicación de esta figura jurídica en el día a día empresarial. Otro de los aspectos muy relevantes y que la normativa Real Decreto 28/2020 sí que introduce novedades de calado con respecto a la regulación anterior. Que la regulación anteriormente no lo he señalado, pero estaba prevista en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué se establece en el Real Decreto 28/2020 como novedad que realmente es trascendente en nuestro día a día? Con respecto a aquellos acuerdos de trabajo a distancia o teletrabajo, expresamente la normativa viene a recoger una serie de materias que expresamente deben de configurar el contenido mínimo de esos acuerdos. Es decir, no será válido todo acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo que no recoja este contenido mínimo. Y como posteriormente veremos, el legislador, para dotar a este contenido mínimo de absoluta obligatoriedad, expresamente ha establecido también sanciones en la LISOS para aquellos casos de acuerdo de trabajo a distancia en los que no se recoge todas estas materias. ¿Cuáles son esas materias? En primer lugar, el acuerdo que se establezca entre el empleado y el empleador en relación al trabajo a distancia debe de hacer referencia a los inventarios de los medios, equipos y herramientas que son puestos a disposición por parte de la empresa hacia el trabajador. La enumeración de aquellos gastos inherentes a la prestación del trabajo a distancia y, lo más importante, la cuantificación de los mismos. Igualmente, el horario de trabajo y la regla de disponibilidad del trabajo a distancia. Aquí es importante tener en cuenta que, tal y como es configurada la voluntad del legislador en este Real Decreto, se caracteriza por la flexibilidad, por la disponibilidad de los tiempos de trabajo y, asimismo, por facilitar la conciliación de la vida familiar y la vida personal con la prestación de servicios laborales. Por tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que aquel trabajo prestado a distancia o teletrabajo establece un mecanismo de flexibilidad para el empleado, previo acuerdo con el empresario a tales efectos. Ese acuerdo también debe recoger otra serie de características, como son la distribución entre el tiempo de trabajo de presencia y el tiempo de trabajo a distancia, es decir, qué porcentaje de la jornada se va a realizar a distancia y qué porcentaje se va a realizar desde el propio centro de trabajo, el centro de trabajo de adscripción del empleado, es decir, en el acuerdo hay que dejar definido
cuál va a ser el centro principal de adscripción de este empleado, el lugar para el desarrollo del teletrabajo, si va a ser desde el domicilio del trabajador, desde un lugar libremente elegido por este, distinto al domicilio, etcétera, etcétera. Con respecto al ejercicio de la reversibilidad, sin duda alguna, uno de los aspectos más importantes, el establecimiento o la previsión de ese plazo de antelación en el cual bien el empresario o bien el trabajador deben de preavisar a la otra parte con respecto a la reversibilidad de este sistema de teletrabajo y la vuelta al trabajo presencial. Ese plazo de antelación, sin duda alguna, es de suma importancia para las empresas, porque como todas las organizaciones deben de tener claro cuál es la dinámica de sus trabajadores para poder configurar lo que es su relación laboral en el día a día y, en caso de que sea presencial, adoptar todas las medidas que correspondan en su centro de trabajo para nuevamente habilitar un trabajo íntegro presencial del trabajador en concreto. Igualmente, otros aspectos que debe de contener ese acuerdo mínimo de teletrabajo. Los medios de control empresarial de la actividad. Aquí hay que tener en cuenta que este sistema de organización del trabajo conlleva que se preste servicios desde un lugar distinto al centro de trabajo y por tanto, todos aquellos mecanismos de seguridad, de protección, etcétera, que en el centro de trabajo son fáciles de controlar por parte de la empresa, en aquella prestación de servicios que se haga desde un domicilio, pues realmente hay que dotar al empresario, como expresamente reconoce la norma, de la posibilidad de establecer medios de control para garantizar, en primer lugar, el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte del trabajador. Igualmente, el cumplimiento de determinadas materias, como puede ser la Ley Orgánica de Protección de Datos, de suma importancia en este caso. Y asimismo, que el uso de los dispositivos que se realice por parte del trabajador sean adecuados. Por tanto, todos estos aspectos, la norma lo establece como un contenido mínimo que en todo caso debe estar recogido en el acuerdo individual que se alcance entre el empresario y el trabajador. Con respecto a los derechos del teletrabajador, en primer lugar, y como nota característica, el teletrabajador tiene los mismos derechos que aquel empleado que preste servicios de forma íntegra en su centro de trabajo. El teletrabajador no puede sufrir ningún tipo de modificación ni perjuicio en las condiciones que tuviera previamente pactadas con la compañía. Se tienen que evitar a toda costa cualquier tipo de discriminación por el hecho de que un empleado preste servicio a distancia. Como anteriormente he señalado, el teletrabajo, en ningún caso y bajo ningún escenario, habilita al empleador para modificar sustancialmente las condiciones del trabajador ni para proceder a la extinción justificada de su contrato de trabajo. Con respecto a aquellos trabajadores que presten servicios a distancia o mediante teletrabajo, nuestra normativa, la nueva normativa, el Real Decreto 28/2020, igualmente estipula que deben de tener un carácter, una prioridad absoluta para ocupar aquellos puestos de trabajo en la empresa de forma presencial que estén vacantes. Es decir, ¿qué es lo que hace la norma? Vale, tú teletrabajador estás prestando servicios a distancia o teletrabajando, pero si posteriormente hubiera cualquier vacante en el centro de trabajo que exigiera que el trabajo se realizara de forma presencial, yo, empresa, sin perjuicio del ejercicio a la reversibilidad que tú tienes derecho, he de comunicarte y señalarte, tanto a ti como a la representación legal de los trabajadores, que existen puestos vacantes para que, si a tu derecho conviene, si es interés por parte del trabajador, pueda solicitar los mismos. Con respecto a otros derechos que no pueden ser mermados al empleado por el hecho de teletrabajar, son los clásicos de toda relación laboral, la formación y la promoción profesional. Es decir, un empleado que preste servicio a distancia tiene que tener los mismos derechos de formación que todo trabajador e igualmente su promoción profesional y su carrera profesional no se puede ver mermada por el hecho de teletrabajar. Respecto a los derechos colectivos, hacen referencia a que el teletrabajador tiene que tener también los mismos derechos que cualquier trabajador presencial en lo relativo al ejercicio de sus derechos individuales como trabajador y en lo referido a la elección de los representantes legales de los trabajadores, y que igualmente sean tenidos en cuenta sus votos como con las mismas consideraciones y el mismo alcance que todos aquellos trabajadores que presten servicios de forma presencial. Bueno, una de las cuestiones que mayor trascendencia, mayor repercusión ha tenido en los medios de comunicación, que se han hecho todas ellas eco de este tipo de cuestiones, es la relativa a quién tiene que abonar todos aquellos gastos relativos al teletrabajo, los equipos y herramientas que ha de poner a disposición el empresario en favor del trabajador, la retribución, el tiempo de trabajo, etc. ¿Vale? Aquí hay una serie de características o notas que hay que tener en todo caso claras. En primer lugar, aquel trabajador que esté prestando servicios a distancia
existe una obligación empresarial de poner a su disposición todos los equipos y medios de trabajo que sean necesarios para el desarrollo de la actividad profesional. Es decir, el empresario, por ejemplo, para que tengamos un ejemplo ilustrativo, no puede exigir que un empleado preste servicios a distancia, ¿vale? Teletrabaje, utilizando su propio ordenador o su propio dispositivo informático, sino que al contrario, tiene que ser el empleador en que en todo caso proporcione estos medios y estos equipos al trabajador en cuestión. Esta obligación empresarial no se detiene en proporcionar esos medios, sino que igualmente conlleva que deba de velar por el adecuado uso y mantenimiento de esos medios. Es decir, el empresario tiene que garantizar que en todo momento esos medios estén en una situación óptima para su uso. Y en caso de que sea necesario hacer cualquier tipo de reparación, correr con los gastos que sean inherentes a la misma, siempre y cuando tales destrozos no sean a causa de una conducta negligente por parte del trabajador. Igualmente, otra de las cuestiones más relevantes es lo relativo a la retribución del empleado. Aquí existen numerosas interpretaciones de las normas destinadas a determinar si un empleado que presta servicio a distancia ha de tener la misma retribución que un empleado que presta servicio desde el centro de trabajo. La respuesta en este caso es sí y no con matices. Como regla general, y así lo establece expresamente la norma, el trabajador que presta servicio a distancia tiene derecho a tener las mismas condiciones, entre ellas la retribución, que el trabajador que presta servicio desde el centro de trabajo. Dicho esto, la normativa expresamente contempla en su artículo 4 que hay una excepción, que son todas aquellas condiciones inherentes a la prestación de servicio desde el centro de trabajo. Por ejemplo, en el caso de que un trabajador esté percibiendo determinados complementos, imaginemos, club de transporte, ticket restaurante, la empresa sufrague el coste de un determinado aparcamiento al trabajador, etcétera, etcétera, todos esos derechos económicos, en principio, todos ellos están ligados a una prestación de servicio presencial por parte del trabajador. Si el trabajador deja de prestar servicios de forma presencial o, alternativamente, lo hace con un menor porcentaje de jornada, existe la posibilidad por parte de la compañía de este tipo de condiciones económicas poder ver si pueden ser modificadas o, en su caso, suprimidas. Aquí sí que os hago una recomendación a todos vosotros, que antes de tomar decisiones precipitadas es necesario realizar un análisis casuístico de las circunstancias que haya en cada empresa, porque hay que ver realmente todo este tipo de complementos. Antes mencionaba ticket restaurantes, club de transporte, aparcamiento, etcétera, etcétera, cuál es el origen de los mismos y, lo más importante, realmente qué se abona bajo esos complementos, para determinar en su caso si el hecho de que un empleado trabaja a distancia puede conllevar una modificación de esas condiciones. Igualmente, respecto al tiempo de trabajo, como anteriormente señalaba, en los acuerdos, una de las consideraciones que deben de estar previstos en todos ellos son lo relativo a la flexibilidad y la disponibilidad por parte de los empleados. En el tiempo de trabajo, si bien se establece que es un derecho de los empleados a tener ese carácter flexible y esa disponibilidad, no olvidemos, porque así precisamente también lo recoge la norma, que en todo caso el empleado va a estar obligado a cumplir con su jornada y con su jornada laboral. Ahora bien, se pueden establecer mecanismos y cauces para que esa jornada se preste en un horario flexible, ¿vale? Siempre y cuando preservando que realmente haya un cumplimiento efectivo por parte del trabajador. Para ello, al empresario le corresponde también garantizar el establecimiento de un adecuado registro de jornada. Aquí es importante que todas aquellas empresas que procedáis a establecer sistemas de teletrabajo en una situación ordinaria, una situación normal, tengáis en cuenta que los registros de jornada, como bien sabéis, tienen que ser mecanismos de control cuyo contenido sea fidedigno. Es decir, si normalmente en la empresa había un mecanismo que pasaba por fichar, por recoger el inicio y finalización de la jornada en un determinado sistema informático, en un determinado papel, etcétera, etcétera, el hecho de que ahora se preste servicio a distancia no exime al empresario que tenga la obligación de también registrar la jornada. Eso implicará por parte de todas las empresas una reflexión con respecto a qué sistema de registro de jornada puede ser válido para registrar fehacientemente el inicio y fin de jornada.
Otra de las cuestiones que incide notablemente en el trabajo a distancia es toda aquella relativa a el uso de medios telemáticos y lo relativo a la protección de datos. En primer lugar, hay que señalar que el empresario es el responsable de adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar que la seguridad de la información en la empresa y la protección de datos se preserve. Como todos sabéis, las organizaciones empresariales trabajamos habitualmente con datos de terceros y el hecho de que un empleado trabaje desde su domicilio o desde un lugar distinto a su centro de trabajo no exime que por parte de la empresa se deba de velar por cumplir todas las garantías y mecanismos de seguridad destinados a que la protección de datos de los clientes o cualquier otro tipo de cuestiones no se vean infringidas. Igualmente, esa obligación empresarial se traduce en una obligación por parte del empleado de cumplir con todas las instrucciones que el empresario le señale a tales efectos. Por tanto, los objetivos deben de ser aumentar la seguridad en aquellas formas de trabajo que se presten a la distancia para evitar, por ejemplo, situaciones de ciberataque a la red de la compañía, minimizar los riesgos y perjuicios para la empresa y, en todo caso, preservar la protección de los datos. Para ello, y es una cuestión que no es estrictamente laboral, pero que debería tener siempre en vuestra reflexión en estos sistemas de teletrabajo, es necesario establecer políticas de confidencialidad y políticas de gestión de las herramientas informáticas. Bueno, en relación también con lo anterior, es muy importante tener en cuenta que el trabajo a distancia va a exigir por parte del trabajador que haga un uso adecuado de la conservación de los equipos en cuanto a sus condiciones y sus instrucciones de uso. Igualmente, como hemos dicho anteriormente, va a posibilitar unos mecanismos de control empresarial. Es decir, el empresario va a estar legitimado para establecer mecanismos de control destinados a garantizar que el trabajador que preste servicio a distancia cumple con sus obligaciones laborales. Estos mecanismos de control que están recogidos en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores hay que tener en cuenta que deben de ser proporcionales y, en todo caso, que no vulneren el derecho a la intimidad del trabajador. Es decir, deben de ser proporcionales, no ser abusivos y, en todo caso, garantizar que se haga un uso adecuado de los mismos sin entrar en lo que es la esfera de la intimidad del trabajo. Asimismo, otra de las cuestiones que están muy relacionadas con el tema del teletrabajo son todo aquello relativo a la desconexión digital. La desconexión digital es otra de las cuestiones de las que se han hecho eco recientemente nuestros medios de comunicación en lo relativo al derecho que corresponde al trabajador de poder desconectar de su jornada. Aquí, y como habréis leído o escuchado, es importante tener en cuenta que hay importantes sanciones por parte de la Inspección de Trabajo, de imponer importantes sanciones en el caso de que haya incumplimiento. La normativa en materia de teletrabajo, expresamente, con respecto a la desconexión digital, hace referencia a la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley Orgánica 3/2018, en su artículo 88. Es decir, la normativa en materia de teletrabajo no establece ninguna novedad en lo relativo a la desconexión digital, pero expresamente deriva a lo ya contemplado en la Ley Orgánica 3/2008. ¿Qué debo hacer yo, empresario? ¿Qué debéis de hacer todas las empresas para garantizar la desconexión digital por parte de los empleados? En primer lugar, hay que distinguir aquellas compañías que tengan representación legal de los trabajadores y aquellas compañías que no dispongan de representación legal de los trabajadores. En aquellas empresas en las que exista órgano de representación, es muy importante señalar que estos protocolos de desconexión digital deben de ser negociados, es decir, que es la audiencia previa a la representación legal de los trabajadores, para que antes de su publicación y su aplicación por parte de los trabajadores, los órganos de representación puedan opinar sobre los mismos y hacer sus consideraciones al respecto. ¿Esto quiere decir que obligatoriamente para toda política de desconexión digital haya que alcanzar un acuerdo con la representación legal de los trabajadores? No. No es necesario alcanzar ese acuerdo, pero sí negociar de buena fe, darle audiencia, escuchar sus peticiones y, por parte de la empresa, no observar una postura inmovilista, sino que realmente hacer diferentes tipos de alternativas para garantizar el derecho a la desconexión digital por parte de los trabajadores. En aquellas compañías que no haya representantes legales de los trabajadores, la norma no establece ningún tipo de consideración al respecto, por lo cual deberá ser la empresa la encargada de establecer esos protocolos conforme a las previsiones establecidas en la normativa. Igualmente, es muy importante que el alcance de este derecho del protocolo a desconexión digital se traduzca en medidas prácticas. Por ejemplo, no se le puede exigir a los empleados que contesten a correo electrónico o contesten a llamadas fuera de su jornada laboral, salvo que sean causas de imprescindible necesidad, causas de fuerza mayor.
pero con carácter general no puede haber esa exigencia para todos los empleados, incluido para los directivos. Igualmente, la compañía tiene que realizar acciones destinadas a la formación y sensibilización por parte de todos sus empleados, que tengan claro todo lo que implica este derecho a la desconexión digital y garantizar que por parte de la empresa no se lleven a cabo determinados tipos de conductas que puedan infringir este derecho del trabajador. Otro de los mecanismos que es muy importante, adicional a la desconexión digital y en algunas empresas es de absoluta relevancia, es la implantación de sistemas de geolocalización, que no son ni más ni menos que los GPS, ¿vale? Existen prestaciones laborales, por ejemplo, las de los comerciales, que exigen, en muchos casos, la instalación de GPS para controlar pues, realmente que el empleado realice su jornada laboral, cumpla con sus obligaciones, etcétera, etcétera. Aquí hay que tener en cuenta que el establecimiento de estos sistemas de geolocalización debe de ser igualmente proporcional. Es decir, las mismas consideraciones que realizábamos con respecto a los medios de control empresarial, del control del trabajo que realice el empleado a distancia, son aplicables en los sistemas de geolocalización. Por ejemplo, no se puede instaurar un sistema de GPS que esté activo todos los días, sino que únicamente debe de ser que esté en activo, esté en funcionamiento durante el periodo temporal coincidente con la jornada laboral del teletrabajador, ¿vale? O del comercial que preste servicio a distancia. Es muy importante que todos estos mecanismos se tengan en cuenta, ¿vale? Para no infringir esos derechos fundamentales de los trabajadores. En lo relativo a la prevención de los riesgos laborales, es otra de las materias que sin duda alguna es de absoluta relevancia y de suma importancia por parte de todas las empresas. En primer lugar, y anteriormente lo comentaba también con los compañeros de Umivale, ellos son expertos conocedores también de todas las implicaciones que tiene la normativa de prevención de riesgos laborales, señalaros que hay una consideración que debería tener en todo momento claro, y es la siguiente. El hecho de que el trabajador preste servicio a distancia o teletrabaje no implica que la obligación de garantizar y velar por el cumplimiento de todas las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales es del empresario. Es decir, no existe ningún tipo de modificación con respecto a esa obligación. Le sigue correspondiendo al empresario. No es el trabajador el que debe de velar y garantizar porque se haga la evaluación de riesgos laborales, la coordinación de la misma en su domicilio o en el lugar elegido por este, sino que debe de ser el propio empresario quien garantice que se cumplen con todas esas medidas en el lugar en que el empleado preste servicio a distancia. Para ello es muy importante, como sucede en el trabajo presencial, dar consulta y participación a los delegados de prevención y al Comité de Seguridad y Salud. Es necesario darle esa participación para tener claro que los mecanismos y las medidas que se llevan a cabo son seguras para preservar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales. Una de las cuestiones más importantes a estos efectos es que la norma expresamente establece como novedad el Real Decreto 28/2020 que en aquellos casos que resulte necesario, con las características del lugar desde donde preste servicios el empleado, si es necesario que para garantizar la medida de prevención de riesgos laborales haya que visitar el domicilio del trabajador o el lugar elegido por este para teletrabajar, será necesario un consentimiento expreso del empleado. Es decir, el trabajador previamente tendrá que dar su consentimiento a la empresa para que acceda a su domicilio. En caso de que el empleado se niegue a que un técnico de la empresa de prevención de riesgos laborales acceda a su domicilio, será este, el propio trabajador, el que tendrá que dar la información necesaria, conforme a lo solicitado por los delegados de prevención, ¿vale? Y por todos los técnicos de prevención de riesgos laborales de la compañía, con respecto a lo que es su lugar de trabajo. Es decir, se puede hacer previa visita al lugar de donde trabaje el empleado o bien, alternativamente, en el caso de que éste se niegue al acceso de empleados de la compañía para verificar el estado del lugar, será el propio trabajador el que tendrá que dar la información necesaria, dar toda la descripción del lugar a la empresa para que, conforme a esa información, la compañía sea la que realice todas las actividades relativas a la prevención de riesgos laborales. Igualmente, en lo referido, en lo que atañe a la prevención de riesgos laborales, es muy importante señalar que en el ámbito de los accidentes de trabajo no existe tampoco ninguna modificación con respecto a las obligaciones empresariales en el centro de trabajo. Es decir, la presunción de laboralidad de accidente de trabajo en todos aquellos acontecimientos
que se produzcan durante la jornada laboral o bien en aquellas actuaciones previas destinadas al cumplimiento de la jornada o la finalización de las mismas, van a ser consideradas laborales. Y ahí va a ser siempre al empresario al que le corresponda la carga de la prueba en su caso de que el accidente de trabajo que haya podido producirse en el domicilio del trabajador es una cuestión ajena a la relación laboral. Por ejemplo, imaginemos, habrá que distinguir entre aquella situación en que un empleado esté prestando servicio a distancia y tenga cualquier tipo de accidente con su ordenador, se le caiga, pérdida de visión, cualquier tipo de anomalía que pueda suceder, ¿vale? Prestando servicios de su domicilio, y aquella situación que, por ejemplo, un empleado por hacer una labor doméstica, pues imaginemos aquel trabajador que en la cocina elabora cualquier alimento y tiene un quemazón con el aceite. Pues ahí corresponderá la carga de trabajo a la empresa de acreditar que si bien ese accidente se ha podido producir en una jornada coincidente con la laboral, esa medida era totalmente ajena a las obligaciones laborales del trabajador. Y ahí volveremos al debate clásico de qué accidentes se producen en el seno de la laboralidad y cuáles no. Pero es muy importante que tengáis en cuenta que no existen modificaciones en lo que son las consideraciones generales y las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales por el hecho de que el empleado preste servicio a distancia. Otro de los aspectos fundamentales del teletrabajo, seguridad social. Aquí es muy importante para todos los departamentos de compensación y beneficios, para todos los encargados de preparar las nóminas de los trabajadores, etcétera, etcétera, tener en cuenta que el teletrabajo no implica ninguna modificación en materia de seguridad social, en lo referido tanto a contingencias como a prestaciones. Dicho todo esto, volvemos a adentrarnos en un apartado que anteriormente señalaba que es de lo de mayor relevancia en el ámbito del teletrabajo, es la negociación colectiva. En el Real Decreto 28/2020 encontramos a lo largo del cuerpo normativo, en diferentes lugares, en diferentes artículos, remisiones a la negociación colectiva. Es decir, el legislador ha querido dar una importante participación a los órganos de representación y a la parte social, a las organizaciones sindicales, a la hora de determinar cuál es la concreción y el ejercicio de este derecho. En concreto, la disposición adicional de esta normativa, la disposición adicional primera del Real Decreto 28/2020, establece expresamente que la negociación colectiva será la responsable de determinar determinados aspectos como son la identificación de qué puestos de trabajo y funciones son susceptibles de ser realizados a partir del trabajo a distancia en una compañía, la duración máxima del trabajo a distancia, una jornada mínima presencial, establecer cuáles son las condiciones del ejercicio de reversibilidad por parte de la empresa y el trabajador. E igualmente, también en la negociación colectiva se pueden establecer porcentajes de jornada inferiores a ese 30% que he señalado anteriormente, que es aquel parámetro que se tiene en consideración para determinar que el trabajo a distancia se presta con carácter regular. En la negociación colectiva se puede establecer un porcentaje inferior. Es decir, vía negociación colectiva, ya sea acuerdo colectivo o convenio colectivo, se puede establecer un porcentaje, por ejemplo, del 15 o 20% para considerar que el trabajo a distancia tiene carácter regular y, por tanto, que resulte de aplicación todas las consideraciones previstas en el Real Decreto 28/2020. Con respecto a este porcentaje de jornada, aprovecho para hacer una consideración que al principio no he realizado. La norma tiene innumerables matices, innumerables consideraciones y es muy importante de tener en cuenta. Si bien la normativa establece este 30% con carácter general, sin perjuicio de su posibilidad de modificación vía negociación colectiva, es muy importante tener en cuenta que en todos aquellos contratos en prácticas, contratos en formación y aprendizaje, así como en los contratos con menores de edad, en todo caso se debe de garantizar que el 50% al menos de esa jornada sea presencial, ¿vale? Este aspecto es muy importante que lo tengáis en cuenta para todo ese tipo de modalidades contractuales. Repito, contratos concertados con menores de edad, contratos de formación y contratos en práctica y en aprendizaje. Bueno, pues hemos hecho un resumen, sin perjuicio de las cuestiones que ahora en el debate podamos hablar y podamos discutir sobre ellas, de todo lo que son las principales consideraciones a tener en cuenta de la norma. Insisto, que son muchas y exige una importante reflexión por parte de la empresa. Pero señaladas todas esas consideraciones y lo que os importará a vosotros, sin duda alguna, con carácter esencial, es responder a la pregunta de desde cuándo son exigibles estas obligaciones, ¿vale?
Aquí hay que establecer que la normativa establece mecanismos muy diferentes en función de cada situación. Con carácter general, la norma establece que entrará en vigor a los 20 días de su publicación. Es decir, desde el pasado 13 de octubre, la normativa, con carácter general, está en vigor. Dicho esto, ¿hay matices y consideraciones a tener en cuenta? Sí. En primer lugar, y sin duda alguna, esta es de las cuestiones más relevantes de toda la normativa y una cuestión que debéis de tener absolutamente en cuenta para la aplicación en vuestras empresas, la normativa expresamente en su disposición transitoria tercera establece que respecto a todo aquel sistema de trabajo a distancia o teletrabajo que esté resultando de aplicación en una empresa a resulta de la situación excepcional del COVID-19, la normativa no le resulta de aplicación mientras que se prolongue esa situación excepcional del COVID-19. Con respecto a este matiz, hemos tenido innumerables preguntas por parte de nuestros clientes con respecto a cuál es el intervalo de duración de esa situación extraordinaria. Bueno, aquí siendo totalmente honestos y rigoristas, lo cierto y verdad es que la norma no establece ningún tipo de plazo. En mi opinión, habrá que esperar a posteriores resoluciones y a posteriores consideraciones que puedan realizarse por parte del Ejecutivo con respecto a cuándo finaliza esta situación extraordinaria del COVID-19. Mientras que se prolongue la misma a todo aquel trabajo a distancia que se esté prestando a resultas del COVID-19, todas las consideraciones anteriores no le resultan de aplicación. Dicho esto, hay que tener en cuenta dos matices. Si bien las obligaciones de la norma no son de aplicación, sí que la empresa tendrá dos obligaciones en este intervalo temporal. En primer lugar, dotar a todos aquellos empleados que presten servicio a distancia de los medios, herramientas y equipos informáticos necesarios para el desarrollo de esa prestación laboral. Y en segundo lugar, la normativa expresamente establece, en esta situación extraordinaria del COVID, la representación legal de los trabajadores puede establecer una negociación con la empresa para determinar la compensación de gastos a los trabajadores que estén prestando servicio a distancia como consecuencia del COVID-19. Por tanto, es muy importante que lo tengáis en cuenta en vuestro día a día, que si bien la normativa no es de aplicación para todo aquel teletrabajo que viene aplicándose a resultas del COVID-19, sí que existe esa doble obligación empresarial. La dotación de los medios, equipos y herramientas informáticas, ¿vale? Y en segundo lugar, a resulta de esa posible petición de la representación legal de los trabajadores o incluso de los propios trabajadores, la obligación de la compañía de llegar a un acuerdo con respecto a la compensación de gastos que sean inherentes a la prestación del trabajo a distancia. Eso en el primer escenario, es decir, el trabajo a distancia que se esté prestando a resultas del COVID-19. En segundo lugar, con respecto a aquellos convenios colectivos, que había ya bastantes en España, que regulaban el teletrabajo de forma previa a la publicación del Real Decreto Ley 28/2020, es decir, todos aquellos textos convencionales en los cuales se preveía el teletrabajo con anterioridad al 23 de septiembre de 2020, la normativa expresamente establece que las empresas tienen un régimen transitorio de un año, que puede ser prorrogable hasta un máximo de 3 años, mediante acuerdo por las legítimas partes que han negociado ese convenio o acuerdo, para adaptar el contenido de ese convenio colectivo o del acuerdo colectivo que haya en materia de teletrabajo a las exigencias normativas, ¿vale? Del Real Decreto 28/2020. Estas exigencias son todas las que hemos comentado con anterioridad. Contenido mínimo del acuerdo, compensación de gastos, medidas en materia de prevención de riesgos laborales, el aseguramiento del adecuado uso de los medios digitales, medidas en materia de protección de datos, etcétera, etcétera. Es decir, la normativa da un régimen transitorio de un año, ampliable hasta 3, para que todos aquellos textos convencionales o acuerdos se adapten, su contenido a lo previsto por el Real Decreto 28/2020. Igualmente, otro escenario a tener en cuenta es el relativo a todas aquellas situaciones de trabajo a distancia en las cuales su origen no era un texto convencional, es decir, el origen de ese trabajo a distancia no era un acuerdo colectivo o el propio convenio colectivo, pero se venían aplicando entre la empresa y el trabajador. Bien sea a partir de un acuerdo escrito, como establecía el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, o bien sea a partir de cualquier uso o costumbre que hubiera en la relación laboral. En este sentido, todas aquellas situaciones que fueran previas al Real Decreto 28/2020 y no tuvieran su origen en el COVID-19, esto es muy importante, es decir, el teletrabajo previo al COVID-19, la normativa establece que hay un plazo de 3 meses, es decir, desde el 13 de octubre, que entra en vigor para adaptar esas situaciones existentes a las obligaciones normativas recogidas en la norma, ¿vale?
Por tanto, distinguimos esos tres escenarios. Trabajo a distancia derivado del COVID-19, no resulta de aplicación la normativa mientras que se prolongue la situación excepcional del COVID-19. En segundo lugar, con respecto a aquellos convenios colectivos o acuerdos colectivos en los cuales expresamente ya se preveía la institución del teletrabajo, trabajo a distancia, hay un plazo de 1 año o hasta 3 años en virtud de acuerdo para adaptar su contenido a la exigencia normativa. Y, en tercer lugar, con respecto a aquellas situaciones de teletrabajo, también previa al Real Decreto 28/2020 y que no tuvieran su origen en el COVID-19, en esas situaciones, imaginemos un trabajador que desde el año 2018 o desde el año 2015 viene teletrabajando 2 días a la semana, por motivos totalmente ajenos al COVID-19. Pues ese contenido de ese acuerdo o esas connotaciones propias de la relación laboral de teletrabajo, la compañía tendría 3 meses, desde el 13 de octubre, es decir, hasta el 13 de enero de 2021, para adaptar el contenido de ese acuerdo de teletrabajo a las exigencias previstas en la normativa. Por último, por si alguno de los asistentes presta servicio en alguna administración pública, también es muy importante destacar que la nueva normativa no resulta de aplicación al personal de las administraciones públicas. A este personal le seguirá resultando de aplicación el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores en su anterior redacción, hasta que por parte de la Administración, en este caso por el Ejecutivo, se dicte una nueva normativa que esté destinada, cuyo objeto radique en regular también el trabajo a distancia, ¿vale?, de este personal laboral de las administraciones públicas. Pero mientras tanto, no es de aplicación. Digamos que estos son los 4 escenarios que me he querido detener especialmente en ellos, porque son muy importantes que los tengáis claros para saber a partir de qué momento, en función de las circunstancias que concurran en cada una de vuestras empresas, resulta de aplicación el Real Decreto 28/2020. Igualmente señalaros que todos estos escenarios, estas consideraciones que hemos realizado a lo largo de la exposición, también hay que ponerlas en conjunción con otras medidas que se han aprobado en el marco del COVID-19, como son el Plan Me Cuida, que está regulado en el artículo 6 del Real Decreto 8/2020, en el que expresamente se establecía una serie de consideraciones en favor de aquellos trabajadores que tuvieran a su cargo pues, determinados familiares, cónyuges, familiares hasta el 2.º grado de consanguinidad, que vieran que su hijo se le cierra el centro educativo, el derecho que a estos les corresponde de poder adaptar su jornada, eso puede implicar también el teletrabajo. Este derecho del Plan Me Cuida, que también lo conoceréis todos, ha sido también ampliado su ejercicio hasta el 31 de enero de 2021. Para cerrar la exposición, sin perjuicio de las cuestiones que ahora comentemos en el debate, otro de los aspectos que yo destaco y que es muy importante que seamos todos conscientes en la regulación del nuevo trabajo a distancia es la regulación procesal de este derecho y el régimen administrativo sancionador. Como anteriormente señalado, expresamente el Real Decreto 28/2020 establece modificaciones en la Ley de Infracciones de Sanciones del Orden Social, la conocida como la LISOS, ¿vale? En concreto, introduce un nuevo artículo 7.1 en el cual expresamente se establece que será una infracción grave no formalizar un acuerdo de trabajo a distancia por escrito con las consideraciones previstas en el Real Decreto 28/2020 y con aquellas consideraciones que también le resulten convencionalmente de aplicación, es decir, las condiciones de su uso y ejercicio que se puedan prever en los convenios colectivos. En el caso de aquellas compañías que no tengan adoptados estos acuerdos de conformidad con esa exigencia normativa, se exponen al riesgo de que se les imponga una sanción grave cuya cuantía puede oscilar entre los 626 euros y los 6.250 euros. En segundo lugar, también es muy importante la modificación que a nivel procesal ha introducido la norma. El Real Decreto 28/2020 establece que en todas aquellas controversias que pueda haber en materia de trabajo a distancia, bien sea con respecto a su ejercicio, la negativa a su ejercicio, las condiciones de reversibilidad, etcétera, etcétera, se establece un procedimiento de tramitación preferente y urgente. Y subrayo el término urgente. ¿Por qué? Porque el trabajador, desde el momento en que se produce una negativa por parte de la empresa, tiene un plazo de 20 días, es un plazo de caducidad, para interponer la correspondiente demanda ante la jurisdicción social. En ese plazo de 20 días, y una vez admitida la demanda, se puede solicitar por el órgano judicial, si así lo considera oportuno, es una facultad potestativa, un informe de la Inspección de Trabajo, pero es que desde que se admita la demanda, el órgano judicial en cuestión va a tener un plazo de 5 días
para decretar el señalamiento del juicio, desde la admisión de la demanda. Y en el momento en que se celebre el juicio, va a tener un plazo de 3 días para dictar sentencia. Por tanto, es muy importante que a nivel empresarial tengáis bajo vuestra óptica que es un procedimiento que, como sucede, por ejemplo, con otros, como el de adaptación a la jornada, es absolutamente urgente y preferente. Es decir, cualquier tipo de controversia que haya en relación al ejercicio de este derecho va a dar lugar a una litigiosidad que va a ser absolutamente tramitada con carácter preferente por parte de nuestros tribunales y órganos judiciales. Es muy importante por ello tener en cuenta en el ámbito empresarial la importancia de hacer la reflexión sobre esos acuerdos para evitar en su caso que haya resoluciones judiciales. Con respecto a estas resoluciones judiciales, igualmente se establece que las mismas, con carácter general, no son recurribles, salvo que la acción que se interponga ante la jurisdicción social vaya aparejada al ejercicio del trabajo a distancia una petición de resarcimiento de daño y perjuicio con un montante económico que fuera superior a 3.000 euros. En ese caso, las sentencias que pudieran dictarse en el seno del trabajo a distancia sí serían recurribles, ¿vale? Pero con carácter general, cuando el objeto del pleito, el objeto de la litis, lo único que se dilucide sea si un trabajador tiene derecho a trabajo a distancia, las condiciones de su reversibilidad o las condiciones de su ejercicio, ¿vale? La modificación del mismo, ahí que sepáis que la sentencia que se dicte por un juzgado, os guste más o os guste menos el contenido de la misma, ¿vale? No va a ser recurrible. Por tanto, esa consideración también es muy importante. Bueno, pues después de esta exposición, en la que hemos abordado las diferentes cuestiones a tener en cuenta en relación con el trabajo a distancia, doy paso a José María Grande, agradeciendo, por supuesto, vuestra atención y estando, por supuesto, a vuestra disposición para lo que es lo más importante, para que podamos conversar sobre todas aquellas cuestiones prácticas que os surjan y podamos aprovechar la charla de hoy para resolver aquellas dudas que tengáis. En todo caso, al final de la jornada, os lo volveré a recordar, pero aquí tenéis mi correo electrónico, en el cual me podéis dirigir a aquellas consultas o aquellas cuestiones específicas que queráis que podamos tratar o pueda arrojar algo de luz sobre las mismas. E igualmente, todos aquellos que estéis interesados en que os proporcione la presentación que ha sido objeto de exposición en esta ponencia, os la hago llegar. Dicho esto, doy nuevamente las gracias y doy turno a José María para que proceda a realizar aquellas preguntas que hayáis podido realizar en vuestro caso. Pues, Francisco, muchísimas gracias por tu exposición, por tu brillante exposición. Por lo menos a mí personalmente me ha clarificado bastante, ha sido muy clarificadora y me ha dejado, me ha arrojado todas las dudas que yo tenía sobre la normativa y su aplicación. Y la verdad es que en el chat han surgido bastantes cuestiones. No sé si nos da tiempo a abordarlas todas. Hay bastantes preguntas. Reitero lo que ha dicho Francisco. He dado su correo electrónico, está a su disposición para lo que no se pueda resolver aquí o las dudas que van a seguir surgiendo, porque creo que van a seguir surgiendo. Y bueno, yo directamente iría ya a meternos en materia, porque, repito, hay bastantes preguntas, ¿no? Entonces, mira, la primera es de Javier Molina, de Metronics Ibérica, que pregunta o plantea que existen ya algunas resoluciones recientes en sede judicial a nivel provincial que están reconociendo el derecho del trabajador a continuar desarrollando su prestación laboral a la carta mediante el teletrabajo, alegando motivos de conciliación. Y plantea, ¿no estamos las empresas vendidas en sede judicial en este sentido? ¿Nos encontramos ante una consolidación encubierta de este derecho cuando se aleguen motivos conciliatorios? La pregunta realizada por Javier Molina, agradezco su pregunta, es una pregunta sin duda alguna interesante y es una cuestión de matices. Yo creo, vamos, en mi opinión jurídica hay que distinguir dos escenarios. En primer lugar, la adaptación de jornada es una institución jurídica que está recogida en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que expresamente viene a determinar un derecho de los trabajadores en determinadas circunstancias a adaptar su jornada. Como bien indica Javier ahí, hay pronunciamientos y resoluciones judiciales de nuestro juzgado de lo social, en el ámbito provincial, que en el marco de esa adaptación de jornada han reconocido el derecho del teletrabajo de determinados empleados, ¿vale? Eso es cierto. Hay resoluciones judiciales que expresamente lo han reconocido. Dicho esto, hay que distinguir que ese mecanismo para trabajar a distancia, esa adaptación de jornada,
a esas situaciones de teletrabajo no les resultaría de aplicación todas las consideraciones que yo he expuesto a lo largo de mi exposición del Real Decreto 28/2020. ¿Por qué? Porque el origen del Real Decreto 28/2020, como se expone a lo largo de su cuerpo normativo en diferentes ocasiones, y es el carácter sobre el que pivota toda la construcción de la norma, es el carácter voluntario del trabajo a distancia y del teletrabajo voluntario, tanto para la empresa como para el teletrabajador. Por tanto, hay que distinguir aquel teletrabajo que venga amparado en una adaptación a jornada, ¿vale? Que no le resultará de aplicación todas las consideraciones de esta norma, y aquel trabajo a distancia que venga, tenga su origen en las consideraciones expuestas en el Real Decreto 28/2020. Aquí me detengo un segundo para cerrar el círculo y contestar la pregunta de forma integral. Hay que tener en cuenta que, como he dicho en el último apartado de mi exposición, hay una modalidad procesal de tramitación preferente y urgente para aquellas controversias que puedan surgir en el trabajo a distancia al amparo del Real Decreto 28/2020. Pero como empresarios, como empresas, tenéis que tener en cuenta que la adaptación de jornada / teletrabajo es totalmente distinta a las condiciones de su ejercicio y del derecho de su uso de aquellas situaciones de trabajo a distancia que se prevían en el Real Decreto 28/2020. Es decir, toda controversia que surja a nivel judicial al amparo de la adaptación de jornada no le va a resultar de aplicación el Real Decreto 28/2020 y, en segundo lugar, para poder tener derecho el empleado a esa adaptación de jornada en la vertiente del trabajo a distancia, va a incumbir una carga probatoria por parte del trabajador de que, en su caso, concurren todas las notas, todas las consideraciones necesarias para poder adaptar su jornada. Por tanto, son dos mecanismos y dos vías judiciales distintas. Muy bien. Pues mira, Saila de EPI Europrop International nos pregunta, o te pregunta, que si tiene el trabajador la obligación de informar a la empresa del lugar donde va a realizar el teletrabajo desde el punto de vista del impacto que pueda tener a efectos de prevención de riesgos laborales. Sí, tiene obligación de informar a la empresa. De hecho, este es uno de los aspectos que forma parte del contenido mínimo del acuerdo de trabajo a distancia, y así expresamente se establece en el artículo 7 del Real Decreto 28/2020. Si no recuerdo mal, en la letra E, hablo de memoria, me perdonen los asistentes, pero que expresamente se establece que el lugar de trabajo es necesario que venga determinado en el acuerdo de trabajo a distancia. Si posteriormente existe un cambio de lugar, volvemos a la consideración expuesta. Ese cambio de lugar tendría que ser objeto de acuerdo entre empresario y trabajador, porque está claro que a nivel de cumplimiento de prevención de riesgos laborales no se le puede exigir a la empresa una prueba que resulte diabólica, es decir, el empresario, en todo caso el empleador, debe de tener conocimiento fehaciente desde qué lugar trabaja el empleado, para así poder garantizar el cumplimiento de la medida de prevención de riesgos laborales. Es necesario informar en todo caso, y si se modifica el lugar, que haya un acuerdo entre las partes. De acuerdo, muy bien, clarísimo. Yo creo que ese punto ha quedado bastante claro. A ver, nos plantea desde la representación de Axicom, con relación a los costes, hay que cubrir internet, las mesas, sillas, impresoras, o sea, ¿qué tiene que pagar? En el fondo es una pregunta que creo que está bastante, que esa duda está bastante generalizada. ¿Qué tiene que pagar la empresa y cómo? Yo lo adentro, porque he visto, soy conocedor de acuerdos que se ha llegado a una compensación de un tanto alzado en la negociación colectiva. En algún caso conozco de que, bueno, pues al que teletrabaja para pagar, para compensarle todo, se le paga una cantidad de tanto alzado. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que incluir, qué hay que compensar y cómo se puede compensar? Bueno, pues la pregunta que nos realizan también es muy interesante. Ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. La normativa remite al acuerdo individual o a la negociación colectiva, como bien comentaba José María, para establecer cuál es la cuantificación adecuada de esa compensación de gastos. En mi opinión y como recomendación a todas las empresas que estáis aquí hoy como asistentes, debe de haber una reflexión previa de cuántos días, por ejemplo, a la semana o al mes, el empleado va a teletrabajar o a prestar servicio a distancia, para a partir de ahí que la compensación de gastos sea proporcional y adecuada. No se le puede exigir, en mi opinión, a la empresa, sin perjuicio de que es una materia que es objeto de negociación entre las partes, que abone todo el coste, por ejemplo, sufragar todo el coste de Internet, porque está claro que ahí hay un uso profesional por parte del trabajador, que es inherente al desarrollo de su actividad profesional cuando teletrabaje,
pero luego también hay un uso privativo y personal de ese Internet, en muchos casos, su propio domicilio puede tener el trabajador. Entonces, claro, exigirle a la empresa que pague todo, sin perjuicio de lo que se pueda pactar en la negociación, pues en mi opinión, resultaría absolutamente abusivo. Es necesario hacer esas reflexiones, ver cuántos días se va a tener que trabajar y a partir de ahí definir cuál es la compensación adecuada entre las partes. Respecto a Internet, el uso de suministros eléctricos, la electricidad, etcétera, etcétera. Igualmente, en cuanto a los medios, lo que la normativa establece es que hay una obligación empresarial de poner a disposición todos los equipos, herramientas y medios informáticos que sean necesarios para el desarrollo del trabajo a distancia, ¿vale? Aquí también es una materia que expresamente el legislador, en mi opinión, con buen acierto, ha reservado la negociación colectiva. Al final, todo lo que radica, y seguramente es una reflexión que todos vosotros hacéis, este trabajo a distancia también conlleva, en muchos casos, unos importantes gastos para el empresario. Claro, tiene que haber una reflexión porque si ahora mismo a la empresa se le exige dar una silla de última generación, un ordenador con una determinada conexión a Internet de una determinada fibra, etcétera, etcétera, pues claro, los costes económicos que eso se traduciría para la empresa serían absolutamente cuantiosos. Por tanto, lo que la norma exige es que haya una negociación entre las partes y que se cuantifique de forma adecuada. Aquí hay que apelar a la negociación de buena fe entre las partes y a la razonabilidad en esos criterios de negociación. Es decir, no existe una obligación absoluta de que la empresa pague todos esos suministros o proporcione los medios materiales, la silla o la mesa que el trabajador quiera o que considera que es más oportuna para la realización de su trabajo. Lo que sí tiene la obligación la compañía es de asegurar que todos esos medios, por ejemplo, silla, mesa, etcétera, etcétera, cumplen con las medidas de seguridad en el ámbito de prevención de riesgos laborales. Aquí te hago una pregunta por mi parte. A ver, ha surgido también ya el tema de que, puesto que la empresa tiene la obligación de dotar de medios, el impacto que pueda tener a efecto de retribución en especie la dotación de un equipo informático para teletrabajar. Porque yo me acuerdo en la época que estábamos con los coches de empresa que luego Hacienda vino y llegó a decir, claro, que sí, era un coche de empresa, pero hay un porcentaje que evidentemente iba a ser para uso particular y que iba una parte de retribución en especie. ¿Nos podríamos encontrar con esta situación en los trabajadores a los que se les dote de equipos informáticos para... José María, la pregunta que realizas es importantísima para el análisis a nivel de costes de la empresa y aquí dos premisas claras. En primer lugar, nuestra normativa de seguridad social en cuanto a qué conceptos deben de computar la base reguladora tiene una visa atractiva, es decir, salvo aquellos supuestos tasados, el resto de conceptos computan a nivel de salario y por tanto de salario en especie y evidentemente lo que comentas a partir de lo anterior existe el riesgo, ¿no?, de que la dotación por parte de la compañía de un determinado medio informático, la compensación de Internet, de suministro eléctrico, pueda considerarse en su caso como salario en especie y no como suplido. Para ahí que es muy importante como recomendación, pues que todas las empresas tengáis el adecuado asesoramiento y hagáis la reflexión interna para dejar bien definido, ya sea en el acuerdo individual o ya sea en el marco de la negociación colectiva, qué cuantificación de esos gastos, de esos medios, está ligada únicamente al uso exclusivo profesional. Por ejemplo, si la compañía únicamente sufre con la parte de Internet y el resto del coste del mismo el trabajador tenga que abonar por disponer del mismo en su domicilio, pues ahí se está marcando ya la línea entre el suplido, el gasto que la empresa abona de ese Internet como realmente únicamente gasto ligado a la realización de la actividad profesional y que el resto de la cuantía, como es de uso personal, la compañía no la abona. Ahí existirían argumentos para defender en ese caso de que es un suplido y no salario en especie. En todo caso, insisto, el riesgo existe, como bien apuntaba José María, y es una materia que es necesario que hagáis vuestro ejercicio de reflexión y os asesoréis de forma oportuna sobre la misma, porque puede conllevar importantes costes económicos para las compañías. Bien. Bueno, pues otra cuestión que también nos plantean desde Axicom es en aquellas empresas sin representación legal de los trabajadores, cómo se lleva a cabo todos los requerimientos de la conexión digital y si tiene que quedar plasmada en el acuerdo de teletrabajo. Bueno, aquí es muy importante diferenciar que el artículo 88, el título 10 de la Ley Orgánica 3/2018, destinada a la regulación de derechos digitales, en ese capítulo, ¿vale?, ese título 10,
expresamente distingue, como he dicho anteriormente, de cuando hay representación legal de los trabajadores de cuando no hay. Si hay representación legal de los trabajadores, como norma general, siempre hay que dar la audiencia a la misma y siempre hay que establecer una negociación con ellos, aunque finalmente no se suscriba un acuerdo. Dicho esto, en aquellas compañías en las que no exista representación legal de los trabajadores, para el uso de esos medios y para la preservación de esos derechos digitales, lo que tiene que haber es una comunicación por parte de la empresa, una serie de instrucciones con respecto a ese protocolo, tanto de desconexión digital como el uso de esos medios, para garantizar que el uso por parte de los trabajadores y el control que realice la empresa resulte adecuado a las exigencias normativas. ¿Esto en qué se traduce? La compañía tiene que reflexionar sobre qué obligaciones le impone la norma y a partir de ellas hacer esos protocolos y esas instrucciones a los trabajadores. Ahora bien, ¿puede darse el caso de que en una empresa sin representación legal de los trabajadores un empleado remita una cuestión a la compañía y la empresa esté obligada a verla con él? En mi opinión, sin duda. Es decir, también al trabajador individual le corresponde ese hecho y la empresa, en todo caso, tiene que escucharlo y, en su caso, darle las explicaciones que resulten pertinentes. Es decir, el hecho de que no haya representación legal de los trabajadores no significa que la compañía pueda hacer un uso indiscriminado de este tipo de políticas, sino que tienen que ser armonizadas conforme a la propia normativa. Muy bien. Otra pregunta que nos plantean es relacionada con los aspectos de prevención de riesgos laborales. Y en concreto es si la empresa es responsable o tiene las mismas obligaciones, aun cuando el empleado trabaja en su casa de forma eventual en menos de ese 30% que requiere la norma. Muy buena pregunta. Si trabaja menos del 30%, no le resultaría de aplicación las consideraciones previstas en el Real Decreto 28/2020, es decir, la normativa de teletrabajo, no le resultaría de aplicación, pero vuelvo a la premisa anterior. El Real Decreto 28/2020 no establece ninguna novedad en materia de prevención de riesgos laborales, en lo referido a que en todo caso es obligación del empresario y del empleador velar por garantizar el cumplimiento de todas las medidas de prevención de riesgos laborales. Es decir, si un trabajador presta servicio a distancia solamente un día a la semana y no entra dentro de ese ámbito del 30% de jornada o aquel porcentaje inferior que en su caso se haya podido determinar en el convenio o acuerdo colectivo, seguirá siendo obligación del empresario. La obligación siempre, sin duda alguna, y ahí también Umivale es sin duda alguna voz autorizada a tal respecto, siempre va a ser del empresario, siempre. De acuerdo. Mira, Diana Esteban del Colegio Nova Hispalis y luego también hay otras personas que han preguntado relacionado con esto y es, aunque creo que luego estas preguntas son anteriores a cuando tú hablaste en tu exposición de ese punto, es cómo afectaba, digamos, el teletrabajo derivado del COVID esta norma. Bueno, evidentemente yo creo que tu exposición es claro que todo lo que sea teletrabajo, digamos, fundamental en el COVID no le aplica la norma, ¿correcto? Correcto, correcto. Bien, lo que preguntan es la cuestión, bueno, ¿y hasta cuándo va a durar el COVID? O sea, ¿cómo podemos decir, bueno, ya no me aplica, como ya no estamos en COVID, ¿cuándo aplica la norma el 28? 20? ¿Qué criterio se podría seguir ahí? Bueno, pues ahí, siendo rigorista, la verdad que me encantaría poder arrojaros luz con respecto a cuánto tiempo se va a prolongar, pero realmente la norma no establece ninguna previsión al respecto y, en mi opinión, lo que está claro es que desgraciadamente, esto es una opinión personal, por lo menos a corto plazo, los 2 o 3 próximos meses, me atrevo a decir que esta situación excepcional que vimos del COVID-19 se me antoja complicado que pueda desaparecer. Veo complicado que se pueda promulgar cualquier tipo de resolución tendente a que pasemos del escenario de teletrabajo excepcional a resultas del COVID-19 a aquel teletrabajo ordinario. Ahora mismo, en mi opinión personal, y esto es una opinión no jurídica, sino estrictamente personal, veo muy complicado que a corto plazo, en esos 2 o 3 meses, por desgracia, la pandemia que nos asola pues desaparezca por completo. O sea que yo creo que en los próximos meses va a ser de aplicación. Vale. Bien, en todo caso, yo creo que también podría adelantarse las empresas y firmar el acuerdo de someterse al teletrabajo, entiendo. También es una opción, Sí. empezar a trabajar y someterte y cumplir los requerimientos que marca la normativa de teletrabajo y punto. Ahí, José María, la consideración que realiza, estoy totalmente de acuerdo con ella y además, yo siempre se lo digo a todos mis clientes, que he comprobado que también algunos de ellos están presentes en la ponencia de hoy. Este tiempo en que estamos trabajando a distancia también sirve a todas las empresas, al empleador, para hacer una reflexión
sobre si el trabajo realmente es útil y satisfactorio para la compañía. Y lo más importante, bajo qué condiciones resulta óptimo para la empresa. Una vez hecho ese ejercicio de reflexión, si la empresa tiene claro que instalar, aplicar este sistema de trabajo le resulta conveniente, como tú bien indicas, José María, y yo así siempre lo recomiendo, se puede adelantar y llegar a ese tipo de pactos. Siempre hay que hacer ese ejercicio de reflexión de ver en qué momento puede ser oportuno. Pero sin duda alguna, hay ya muchísimas compañías que se están adelantando. Estamos haciendo acuerdos colectivos de teletrabajo, acuerdos individuales, etcétera, etcétera. Y además, tened en todo un caso en cuenta que, como he dicho anteriormente, el teletrabajo al resultar del COVID, esa situación excepcional, hace que la normativa no resulte de aplicación, pero sí que exige que el empresario dote de los equipos, herramientas, medios informáticos e igualmente establece la posibilidad de que se compensen gastos. O sea, que se pueden aprovechar esas dobles obligaciones para traducirlas en un acuerdo que regule todas estas cuestiones. Bien. A ver, Rocío Vinagre de Tax Planning nos pregunta que, teniendo en cuenta que la mayor parte de su plantilla teletrabaja la totalidad de su jornada por el tipo de servicio que prestan, y en muchos casos tiene una relación laboral de tiempo inferior a 3 meses. ¿Le afecta del mismo modo la normativa? ¿Y cómo se procedería en estos casos también a la evaluación de riesgos laborales? Bueno, pues aquí contestarle a Rocío, en primer lugar, en el artículo 1 del Real Decreto 28/2020 establece ese marco temporal de referencia de 3 meses, ¿vale? Sin perjuicio de aquellas relaciones laborales cuya duración, que es el ejemplo que ella pone, sea inferior a 3 meses. Es decir, si una prestación de servicio, un contrato, por ejemplo, eventual, es de 2 meses y en ese contrato eventual de 2 meses se trabaja a distancia más del 30% de la jornada, pues también la normativa le va a resultar de aplicación. Es decir, en los contratos cuya duración sea inferior, igualmente el Real Decreto 28/2020 resulta de absoluta aplicación. Con respecto a la segunda pregunta que realizaba Rocío, en relación a la prevención de riesgos laborales, tampoco existe ninguna modificación. El hecho de que un contrato de trabajo tenga una duración inferior a 3 meses no implica que la normativa, en lo relativo al Real Decreto 28/2020, no resulte de aplicación. Aplicará si se dan las condiciones y los presupuestos para ello. Vale. Una pregunta que nos plantea Fulgencio Romera del Banco de Santander. En el caso de que resulten riesgos en el domicilio del trabajador, tras la evaluación por parte del técnico, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, baja iluminación, temperaturas inadecuadas, lo que fuere, ¿cómo se gestiona la resolución de esa incidencia? O sea, ¿cómo se marcan los plazos de resolución y, sobre todo, quién asume los costes de dicha resolución? Bueno, en el acuerdo del trabajo a distancia, uno de los aspectos que forma parte de ese contenido mínimo es también establecer cuáles son las diferentes alternativas o causas para resolver este tipo de incidencias, que no es ni más ni menos que, por ejemplo, establecer que cuando no sea posible desarrollar el trabajo a distancia, pues la obligación del trabajador durante ese tiempo trabajar de forma presencial, etcétera, etcétera. Igualmente, en lo que atañe a la pregunta concreta, contestar que la obligación de reparar esa luz, ese desperfecto que pueda haber, va a ser siempre a cargo del empresario, salvo que se acredite que ha habido un mal uso por parte del trabajador. Es decir, voy a un ejemplo práctico. Si la normativa establece también la obligación del trabajador de hacer un buen uso de los medios proporcionados por parte de la empresa, eso conlleva que el trabajador tiene una obligación de realmente velar por ello. Si un trabajador coge su ordenador y lo tira contra el suelo y de forma absolutamente injustificada lo destroza, pues hombre, ahí, en mi opinión, como el uso absolutamente inadecuado, pues hombre, ahí que se intente trasladar ese gasto, esa reparación a la empresa, no sería justificado. Pero vamos, todas las reparaciones ordinarias y todos aquellos desperfectos que sean a consecuencia del uso de estos equipos, como consecuencia del desarrollo de la prestación laboral, el cargo y la sufragación de esos gastos van a ser a cargo del empresario. Bien. Otra pregunta, en el caso de las cooperativas de trabajo asociado, ¿las obligaciones existentes son de aplicación para los autónomos? Realmente la normativa únicamente se establece que es de aplicación para el personal por cuenta ajena. O sea, para los autónomos no da aplicación esta normativa. Así expresamente, en el artículo 1 del texto, en cuanto a su ámbito de aplicación, se pone de manifiesto de forma clara, que únicamente está destinada a aquellas relaciones laborales que se configuran bajo el Estatuto de los Trabajadores. Perfecto.
Otra pregunta que hacen de Asicom también. ¿El acuerdo por escrito debe ser individual para cada trabajador o puede ser general para la plantilla si todos están de acuerdo? Individual para cada trabajador. Individual, vale. Sigo con más preguntas. El nuevo Real Decreto sobre teletrabajo, en el artículo 18, hace mención a la desconexión digital y que la empresa elabore una política de desconexión digital, en obediencia a la representación legal de los trabajadores. ¿Cuál es el plazo de la misma, ¿no? De esa obligación? ¿Y esa obligación de la empresa tomar la iniciativa? Muy interesante la pregunta, porque me he intentado detener en la exposición, pero como digo, son tantos matices que es muy complicado ir a panarlos todos, aunque lo estamos intentando. La desconexión digital es un derecho que su origen no es esta normativa del teletrabajo. Su origen es la Ley Orgánica 3/2018. A resulta de lo anterior, esa obligación actualmente es exigible para todas las compañías. Entonces, el plazo, y aquí lo comento con suma franqueza, existe ya la obligación de tener ese protocolo de desconexión digital. Aquellas compañías que no dispongan de ese protocolo y no le hayan dado audiencia a la representación legal de los trabajadores, se exponen a que pueda haber importantes sanciones. Hace escasos días hubo una noticia de una importante compañía en la cual se hacía referencia a que se le había impuesto una importante sanción como consecuencia de no tener ese protocolo de desconexión digital. Aquí, sin mencionar, por supuesto, el nombre de la compañía, pero bueno, yo he tenido acceso a la información correcta. Esa sanción no se ha impuesto, pero sí que ha existido un requerimiento por parte de la Inspección de Trabajo para que la compañía acredite que dispone de un protocolo de desconexión digital conforme a las exigencias normativas, que entre otras está la de dar audiencia a la representación legal de los trabajadores. O sea, el protocolo de desconexión digital, previsto en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, es de aplicación desde ya. Vamos, desde que entró en vigor aquella normativa. Muy bien. En más de ICCS, a hacer una pregunta relacionada con la reversibilidad del trabajo a distancia. Entonces, al ser voluntario, entiendo que si la empresa previsa y solicita al trabajador su vuelta al trabajo, en los plazos que estén pactados, entiendo, al trabajo presencial, este se puede negar y la empresa no puede obligarle. Muy buena pregunta la de Mar. Con respecto al ejercicio de reversibilidad, agradezco su pregunta. Sin duda alguna, es de los elementos más importantes que deben de ser pactados en el acuerdo trabajador-empresario o bien en la negociación colectiva entre la empresa y la RLT o las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, en función del tipo de convenio colectivo. Contestándole a Mar de forma clara, lo que la norma te exige es que expresamente establezca cuáles son las condiciones de esa reversibilidad. Pero una vez establecidas las condiciones, bajo qué presupuesto se puede solicitar la misma e igualmente con qué carácter de antelación, con qué preaviso, la empresa no se puede negar. Una vez que está concretado su ejercicio, la empresa no se puede negar. O sea, tenemos que partir de la premisa de que el trabajo a distancia es un sistema que se caracteriza por ser voluntario y por eso expresamente la normativa contempla la posibilidad de reversibilidad. Por tanto, la negativa empresarial no sería ajustada a derecho, siempre y cuando el ejercicio de esa reversibilidad por parte del empleado se haya realizado conforme a las previsiones establecidas en el convenio colectivo o bien en el acuerdo individual que haya pactado con la empresa. Muy bien. Una pregunta que representa José María López, que es ¿qué ocurre si el teletrabajador o el trabajador a distancia no permite el acceso de la empresa para evaluar el lugar de trabajo y tampoco facilita la información sobre las condiciones en que se desarrolla el mismo? Esa pregunta que realiza José María, pues como todas las que estamos teniendo, es muy interesante también. Expresamente el Real Decreto 28/2020 establece esa doble fórmula. O bien el acceso por parte de la empresa al lugar en el que trabaje el empleado para acreditar y cerciorarse de que se cumplen con las medidas de prevención de riesgos laborales y a realizar la evaluación preventiva, o bien en el caso de que el trabajador se niegue, realizar esa evaluación y esa actividad preventiva conforme a la descripción que haga del mismo el trabajador. Si un trabajador se niega, estaría incumpliendo con una de sus obligaciones laborales y podría ser objeto, en su caso, de una sanción disciplinaria, cuya graduación dependería pues, del nivel del incumplimiento. Dicho esto, recomendación. Como es también parte del contenido mínimo del acuerdo individual y es un acuerdo de voluntades, antes de formular ese acuerdo, es una materia que debe de quedar bien plasmada en ese acuerdo. Entonces, la empresa ahí tiene, en ese ámbito negociador, el poder de decisión de exigir al trabajador que bien se haga esa evaluación
o bien de la información para que expresamente quede regulado por escrito que el trabajador tiene esa obligación. Y si posteriormente incumple con la misma, poder ser objeto de sanción. Aquí es importante realizar todas esas actuaciones preventivas, ¿vale? Por parte de la compañía, en el acuerdo que se lleva a cabo, expresamente contemplar estos escenarios. También, mira, nos pregunta Laura de Botín, ¿no? Relacionado también con el tema de prevención, que es bastante, creo que bastante candente, ¿no? Evidentemente plantea si todos los trabajadores tienen que realizar la formación específica de riesgos de teletrabajo y si habría que hacer una evaluación específica de cada puesto o sea suficiente que los trabajadores rellenaran un autocuestionario. Bueno, yo entiendo que en parte no está todavía este tema, pero bueno, clarificarlo, dejarlo cerrado, ¿no? En mi opinión sí que es obligatoria esa actividad preventiva del puesto de trabajo a distancia, en todo caso es obligatoria. Y con respecto a si es suficiente con rellenar el formulario o realmente realizar alguna actividad adicional, aquí lo que es necesario es que aquellas medidas que se tomen de evaluación de riesgos laborales y la coordinación de la actividad preventiva sean suficientes. O sea, dependerá de cada caso en concreto. Pero si se hace un formulario, tendrá que estar bien contemplado todas las preguntas, respuestas, para que la empresa tenga la información suficiente para garantizar de que se ha llevado a cabo esa actividad preventiva. Nos plantean varias preguntas sobre si no hay acuerdo entre los gastos a compensar entre empresa y trabajador, empresa de prestación laboral de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, que la empresa solo quiera pagar el wifi y esta no tiene coste. Y si no hay acuerdo, ¿cómo solucionar estos temas? Si no hay acuerdo. Gran parte del problema. ¿Qué es lo que habría? Es que hay varias preguntas sobre qué habría realmente que compensar. Dejar una idea clara de qué hay que compensar. Hombre, si hay acuerdo está claro, pero si no hay acuerdo, ¿qué es lo que habría que compensar? A ver, aquí es muy importante, no me quiero desviar de la contestación, pero es fundamental distinguir dos cosas. No es lo mismo la obligación que la empresa tiene hoy día en todas aquellas situaciones de teletrabajo resulta del COVID-19 de compensar gastos, ¿vale? Que ahí la compañía no se puede negar de forma injustificada porque es una obligación en esta situación excepcional del teletrabajo y esa compensación de gastos tiene que ser objeto de negociación con la representación legal de los trabajadores y en defecto de acuerdo, en todo caso, lo que recomiendo a todos los asistentes es que la compensación sea razonable, sea objetiva y venga a cubrir todos los gastos que el trabajador tenga por teletrabajar, ¿vale? Y el segundo escenario, que es cuando ya nos encontremos en una situación de COVID-19 y por tanto resulte de aplicación el Real Decreto 28/2020 con todas sus previsiones específicas, al final tiene que haber un consenso de voluntades. Si no hay acuerdo entre la RLT o la parte social y la empresa en el ámbito de la negociación colectiva del acuerdo del convenio, pues difícilmente será complicado poder llegar a esos sistemas de trabajo a distancia. Si no estamos en el ámbito de la negociación colectiva, estamos en el ámbito de empresas sin RLT, pero que igualmente quieran formular un acuerdo, suscribir un acuerdo con el trabajador individualmente, igualmente será necesario que las partes lleguen a un consenso. Y ese consenso debe ser en ejercicio de razonabilidad, pero que será necesario el acuerdo. Si no hay acuerdo, es que no podrá darse ese trabajo a distancia, porque partimos de que se trata de un sistema de organización del trabajo voluntario. Si no hay acuerdo sobre la compensación de gastos, pues no podrá haber trabajo a distancia. Bien, yo realmente, después de esta última pregunta, yo creo que hemos contestado, Francisco, casi todo las preguntas que nos han ido planteando. Evidentemente creo que van a seguir surgiendo dudas, que hay cuestiones que están todavía, digamos, verdes en el sentido de que veremos cómo evoluciona también, sin duda, nuestros señores de los juzgados de tribunales, lo que será, cómo se irá interpretando la norma, que como toda norma, pues, lógicamente requiere una interpretación. Esto no son, el derecho no es matemáticas, ¿no? Yo creo que afortunadamente no son matemáticas, afortunadamente. Y bueno, tendremos que ir esperando a la evolución de la jurisprudencia, ¿no? Pero creo que bueno, la jornada, tu presentación ha sido, desde mi punto de vista, brillante y creo que el debate ha sido absolutamente enriquecedor. Entonces, yo creo que vamos a ir cerrando ya la jornada. No, repito, no tenemos ninguna... Perdón si queda alguna pregunta, sacar alguna pregunta del tintero. Como hemos dicho a lo largo de la charla, tiene el correo electrónico de Francisco para plantearle cualquier duda que había podido surgir o que se haya quedado repito en el tintero y está a su disposición. Espero
espero que haya resultado de su interés la jornada. Le vamos a mandar en breve a todos los participantes una encuesta sobre la jornada por vía mail para que hagan el favor de cumplimentarla, porque, bueno, para nosotros es muy importante saber su opinión para futuras jornadas que podamos realizar, pues irlas mejorando, saber lo que ha gustado o lo que ha gustado menos o lo que no ha gustado, y ese es el objetivo. Por lo tanto, les agradecería mucho que cumplimenten esa encuesta que llegará por vía telemática. Y bueno, por mi parte, nada más, agradecerles a todos ustedes su asistencia, por supuesto agradecer a Francisco su brillantísima exposición, su más que brillante contestación de turno de preguntas, que creo que ha sido, bajo mi punto de vista, muy bueno. Y nada, reitero, agradecerles su asistencia a todos, agradecer a Francisco una vez más y esperamos vernos pronto en algún evento de otra característica. Muchas gracias. Francisco, si quieres, te doy la palabra para que tú como ponente cierres Muy bien. Por mi parte, agradecer a todos vosotros vuestra asistencia. Espero haber podido clarificar diferentes tipos de cuestiones. Es una normativa con muchos matices, que vaya resultado de utilidad y provecho, que sin duda es lo importante. E igualmente aprovechar a Univale y en la persona de José María Grande toda su atención y el posibilitarnos pues, el poder compartir experiencias y consideraciones sobre esta normativa que sin duda alguna es de suma importancia y que, como yo siempre digo, ha venido para quedarse. O sea que muchísimas gracias a todos. Os recuerdo mi correo electrónico, lo voy a proyectar un segundito para que lo tengáis por si queréis tomar nota y todas aquellas cuestiones que tengáis a vuestra completa disposición. Aquí, un segundito, tenéis el correo, es fartacho, todo junto, @kpmg.es. A vuestra completa disposición y lo dicho. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias a Univale.